Egunon, buenos días a todos. Y lo primero de todo, bueno, dar gracias a Semantic System por contar con nosotros para esta jornada. Bueno, al final el objetivo que nos han pedido, y yo creo que es el que vamos a intentar buscar, es que a los que estéis presentes os podamos contar ejemplos de proyectos que hemos realizado y que podáis ver cómo y dónde se puede aplicar la IA, ¿no? Que yo creo que se puede aplicar en muchos ámbitos y cada vez en más, ¿no? Lo que voy a intentar es seguir el siguiente guión, que al final voy a hacer una breve introducción de lo que es Bicontech para que nos conozcáis y para que veáis en qué estamos trabajando. Luego me gustaría hablar un poco de la IA, no de lo que es la IA y tal, sino pues cómo lo entendemos nosotros y cómo vemos que se tiene que trabajar o en qué momentos creemos que se puede aplicar. Y luego, lo dicho, os contaré 3 proyectos de referencia en los que se trabaja con diferentes tipologías de datos que creemos que son una muestra, pero que creemos que son extrapolables a muchos ámbitos y creo que os pueden dar ideas de la capacidad o de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Vale, lo primero de todo, pues Bicontech, ¿no? ¿Quiénes somos Bicontech? Pues somos un centro tecnológico de investigación aplicada, sobre todo centrados en inteligencia artificial y en Visual Computer and Interaction. Vale, pues lo contaré más en detalle qué significa esto, pero bueno, somos unas 230 personas con una especialización bastante alta, con más de 70 doctores y rondando pues unos ingresos de unos 15 millones así, pero bueno, yo creo que el dato es que sobre todo trabajamos con industria bajo contrato y en financiación pública, pero competitiva, ¿vale? Al final competitivos con otros centros, con otras empresas que al final trabajan en proyectos de I+D. Estamos principalmente, bueno, tenemos la sede principal en Donosti, pero tenemos una sede en Bilbao que ahora mismo está en el Ensanche, pero en breve se moverá a Zorrozaurre. Y entiendo que conocéis todos, somos parte del Basque Research Technology Alliance que tenemos aquí. Vale. Somos una fundación sin ánimo de lucro. Al final nosotros lo que tenemos es un patronato, que es al final el que nos guía, el que decide hacia dónde tenemos que ir y nosotros lo que hacemos es las ganancias que tenemos las vamos reinvirtiendo para seguir investigando. Es porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Al final nuestro objetivo se centra en poder transferir las tecnologías y el conocimiento que vamos generando, que vamos adquiriendo a las empresas de nuestro entorno, ¿vale? Al final, para que veáis, lo que se ve en la imagen es que al final hay, en el proceso de innovación, vamos a decirlo, de I+D, pues hay una investigación más básica que sobre todo se suele centrar en las universidades, pero en la que nosotros en parte igual a veces podemos entrar, ¿no? Pero lo que nosotros buscamos desde los centros es pues, que esa tecnología o ese conocimiento se pueda transferir a las empresas, ¿no? Al final lo que buscamos es que junto con las empresas generemos un conocimiento que luego sea aplicable en los diferentes mercados, en los diferentes productos, procesos que las empresas del entorno pues están llevando. ¿Vale? Y nosotros trabajamos en diferentes tecnologías. Al final nosotros, dentro de la inteligencia artificial y el Visual Computing and Interaction, pues ahí veis que se mencionan diferentes tecnologías, pero al final nosotros entendemos el proceso, ¿no? Al final, desde la percepción del dato, de la imagen, del texto, pues al final es coger ese dato. Luego pasamos a la parte más cognitiva, que es razonar, es entender lo que significa ese dato o esa información. Una vez que has entendido, lo que haces es aprender de ese dato y tomar una decisión o decidir qué puedes hacer con esa información y luego ya resolver un problema o tomar una acción, ¿no? Al final es todo el proceso que solemos trabajar. Al final manejamos diferentes tecnologías, pero lo que vamos es, en función del caso, de la necesidad, pues nos vamos adaptando a lo que se necesita o lo que se necesita en cada momento, ¿vale? Y todo esto lo aplicamos en diferentes sectores, ¿eh? Al final, pues trabajamos en industria, por ejemplo, con temas de gemelos digital, trabajamos en movilidad inteligente, trabajamos en tema de salud, por ejemplo, análisis de imágenes médicas para cribado de cáncer de mama, por ejemplo, temas de seguridad digital, bien sea desde el punto de vista de ciberseguridad o bien desde el punto de vista de seguridad de fronteras, de videovigilancia y tal, que luego será un ejemplo de los que os contaré. Luego en tema TICs y media, incluso haciendo despliegue de redes 5G para pruebas y tal. Todo el tema de la administración para mejorar todos los procesos internos que se puedan ir haciendo y, como no, la parte de energía, ¿no? Que luego os contaré, bueno, no tanto energía, pero más centrado en agua, uno de los ejemplos se va a centrar en esa parte.
Vale. Eso es quiénes somos, ¿no? Y cómo entendemos la IA. Nosotros entendemos la IA que hay que trabajarla, bueno, o que se tiene que fundamentar sobre todo en 3 pilares, ¿no? O sea, tú cuando vas a desarrollar una IA o la vas a aplicar, lo que sí necesitas por una parte son personas formadas con capacidad, con conocimiento. Al final son tecnologías muy variadas en las que necesitas diferentes tipos de perfiles para poder llevar todo el proceso, ¿no? Aparte de personas preparadas y tal, lo que necesitas, bueno, personas, procesos internos, necesitas tecnología, necesitas infraestructuras, necesitas, al final, necesitas modelos, necesitas esa tecnología que te vaya a dar soporte en ese proceso, en esa IA, ¿no? Y cómo no tiene que haber un negocio por detrás. Al final, todo esto que vamos a aplicar tiene que haber un mercado con una necesidad, con una mejora o algo que nos puede ayudar a seguir creciendo, ¿no? Y nosotros lo que nos posicionamos es en la parte más de tecnología, ¿no? Nosotros entendemos que podemos aportar personas, podemos aportar cierto conocimiento de negocio, pero donde está nuestro core es en la tecnología y en ese conocimiento que podemos ir transfiriendo a las empresas, ¿vale? Estos son los pilares, pero claro, nosotros además lo que hemos ido desarrollando es un ecosistema de IA que nos permite seguir avanzando con todo esto, ¿no? Entendemos de la parte de ecosistema desde el punto de vista tanto de personas y de conocimiento, ¿no? Al final nosotros lo que hemos ido es montando nuestra propia estructura para trabajar todo esto. Tenemos una parte más centrada en personas con conocimiento científico en disciplinas estratégicas como la parte de gráficos o imágenes y vídeos, la parte de datos, la parte de voz y texto. También tenemos gente especializada en la parte más de infraestructuras y arquitecturas porque lo necesitas de cara al desarrollo. ¿Cómo no? Necesitas personal externo que te ayude a gestionar esos datos internos. Ya se ha comentado en la ponencia anterior, los datos es algo súper importante, las empresas tienen sus datos, el cómo compartirlo con nosotros, cómo poder reaprovechar esos datos o aprovechar esos datos para que la IA se adapte al caso de uso en concreto, pues bueno, ahí hay una labor que hay que trabajar. Y luego tenemos el perfil del protector, ¿no? O sea, el data protector, al final tenemos perfiles específicos en la casa en la que nos aseguramos de que se hace esa protección de esos datos, ¿vale? Y luego el conocimiento, pues tenemos incluso conocimiento en herramientas de anotación que hace falta para luego hacer el entrenamiento de la IA. Incluso tenemos herramientas propias de anotación, tenemos simuladores y tenemos un HPC que al final nos permite desarrollar, desplegar, hacer pruebas y hacer entrenamientos nosotros mismos. Luego incluso trabajamos con proveedores que nos pueden dar soporte en todo este proceso de cara a anotaciones y tal. Y al final tenemos un conocimiento de la parte legal para toda la parte de compartir datos, de cómo hacerlo, pues que nos permite, con todo este ecosistema, pues nos permite seguir avanzando, ¿no? Y luego la duda que pueden tener muchos, ¿no? Pero yo, pues es como cuando vas a comprar un ERP, o sea, ¿lo voy a comprar un ERP estándar que hay en el mercado o me voy a desarrollar el mío propio porque yo tengo una necesidad muy puntual en la que ese ERP comercial igual no me da el resultado que yo quiero, ¿no? Pues con la IA es igual. Al final lo podemos comprar, lo podemos desarrollar. Nosotros entendemos que si al final es algo, lo que quieres aplicar es algo genérico, algo rápido, con un coste menor, vamos a decir, que vas a tener menor personalización y al final vas a tener menor control, pero es suficiente para el proceso o la mejora que tú quieres aplicar, entendemos que con comprar es suficiente. Bicontec donde entra es cuando tú quieres desarrollar, ¿no? Tú cuando quieres desarrollar, tú una necesidad de nicho en el que tú crees que esas soluciones que ya hay no te están dando o no te van a dar ese resultado. Pues ese control de la herramienta, la mayor precisión. Claro, necesitas personal, formal a la gente, ¿no? Pero al final lo que sí vas a tener es mayor control sobre ese proceso. Si esa es tu realidad, nosotros desde Biconte o desde cualquier centro creo que es el momento en el que puedes llegar a desarrollar sin tener que irte a comprar algo que ya hay en el mercado. Vale, pero eso cada uno tiene que ver cuál es su situación y cuál es lo que mejor se adapta, ¿no? Vale. Y hasta aquí la parte de IA, ¿no? Cosas que quería comentar para entenderlo, ¿no? Y ahora me voy a centrar en contaros 3 ejemplos de referencia que yo creo que os van a servir para ver cómo podemos aplicar la IA en diferentes ámbitos, diferentes sectores
y con diferente información, ¿no? Lo que hemos intentado con estos 3 ejemplos es abarcar diferentes tipologías. El primero va a estar más centrado en datos, información, sensores que nos dan información, diferentes fuentes de información que vamos a integrar, o sea, que hemos agrupado para tener unas predicciones. El segundo está más centrado en imagen, en cómo utilizar las imágenes para hacer seguimientos y tal. Y el último más centrado en voz, ¿no? Como la voz como tal puede ser un dato con el que podemos trabajar dentro de la IA. Vale. El primero de todo se centra en el dato en la parte de gestión del agua. ¿Vale? Al final, el ciclo urbano del agua, ¿no? Al final, con la transformación digital, pues ha ido pues, con toda la implementación de sensórica, tal, no sé qué, pues al final cada vez tenemos más información, más control sobre todo ese proceso. También tenemos muchas más fuentes de información y lo que se trata es que en todo ese proceso de captación, tratamiento, distribución, depuración, pues al final sabemos que el agua es un recurso limitado y muy importante, ¿no? Y lo que hay que hacer es que esta transformación digital nos ayude a conseguir el mejor aprovechamiento, el máximo aprovechamiento de ese agua, ¿no? De todo ese proceso. Y dentro de esta problemática, uno de los proyectos en los que hemos trabajado es con Cursamar, pues tenían un reto dentro de la Confederación Hidrográfica del Segura, pues al final lo que tenían era un montón de información, pero vamos a decir como desestructurada desde diferentes fuentes, y lo que veían ellos era una necesidad de generar un sistema informático que les ayudase en esa toma de decisiones, en decidir cómo hacer la gestión de todo ese proceso, ¿no? Cómo se podría hacer, ¿no? Y desde Bicontec lo que les ayudamos es en generar un gemelo digital, al final pensando en optimizar esos recursos, ¿no? Al final eso es lo que tiene, es que nos pueda ir dando soporte en la gestión diaria, pero además que nos dé que tenga una capacidad de predicción para varios meses, ¿no? No solo que me ayude en el día a día, sino que con diferentes datos que podamos ir alimentando el sistema, podamos ir viendo cómo puede ser ese futuro y poder ir tomando las mejores decisiones, ¿vale? En este caso se ha trabajado en la parte de modelización de todo el proceso, la parte de hacer simulaciones y optimizar el proceso, y al final lo que se ha hecho es incluir tecnología IA para el desarrollo de modelos predictivos, ¿no? Al final integrando diferentes fuentes de información, de temas de meteorología, de tema de cómo están los embalses, de depuradoras y tal, de las diferentes fuentes, hacer esa integración y que podamos conseguir un modelo predictivo que al final nos ayude a optimizar todo este proceso, ¿vale? Al final, en este caso, ya veis que es un proceso de aguas y tal, pero esto se puede extrapolar a cualquier tipo de proceso en el que tengamos datos de diferentes fuentes de información, incluso información que puede ser interna de la organización, externa o de diferentes fuentes, pero al final que la podamos utilizar para que ese proceso sea mucho más efectivo y más eficiente a la hora de desarrollarlo. Vale. Este es el primer ejemplo, vamos a decir, datos y cómo poder, mediante un gemelo digital, poder dar soporte en una toma de decisiones, en este caso, para la gestión del agua, pero puede ser para otro tipo de información, como hemos visto antes, para turismo, para definir precios o lo que sea, ¿vale? El segundo ejemplo más centrado en analítica de imagen, ¿vale? Más en la parte de computer vision. En este caso, el proyecto en concreto se centra en una compra pública precomercial a nivel europeo en el que lo que se busca es mejorar la seguridad en los entornos del transporte público, ¿no? En las zonas públicas, ¿no? Al final, hacer detección de personas, seguimiento, objetos, al final es que mediante esas videocámaras pues no tenga que haber una persona, sino que haya ciertos patrones que queramos controlar o queramos seguir para tener unos entornos más seguros, ¿vale? En este caso, en esta PCP pues, se trabaja en 3 fases, una parte de definición de cómo tendría que ser el sistema, una parte de desarrollo y luego una parte de despliegue que llegará a futuro. Ahora más o menos, o sea, estaríamos en el proceso, bueno, hoy en día está en el proceso de desarrollo y Bicontec en concreto lo que está trabajando es en modelos para la parte de detección de personas y objetos, en la parte de identificación y seguimiento de personas y la parte de detección de elementos abandonados, ¿vale? Al final luego están relacionados, porque al final la detección de personas luego se utiliza en los demás algoritmos, pero bueno, para que veáis como diferentes ejemplos. Y ahora os enseño unos vídeos para que lo entendáis, ¿vale? El primero de todo es la detección de personas y objetos, ¿no? Y lo que se está trabajando es hacer mejoras para que las respuestas sean más sólidas por escenas muy complejas. Como podéis ver, esto es una estación de metro en la que tenemos un montón de personas, un montón de objetos
y lo que se está haciendo en este caso también es la detección de caras. O sea, se hace la detección de las personas y hacer su seguimiento, se hace la detección de las caras para luego poder aprovechar si se quiere hacer la parte de identificación facial. Y luego la parte de los objetos, que es muy importante, ¿no? Si os fijáis, no solo se hace una detección de objetos, sino también se hace una criba, ¿no? O sea, se entiende que, o sea, se hace una distinción entre si es un maletín, si es una bolsa, si es un bolso, si es un portátil, si es una maleta, ¿vale? Al final no es solo el ver qué es, sino el entender qué es lo que hay en esa imagen, ¿vale? Todo esto luego, ¿cómo lo podemos aplicar? Pues se aplica, bueno, voy a parar esto para no liaros un poco, para que veáis, ¿no? Luego lo que se hace es, por ejemplo, para mejorar la identificación de personas y hacer su seguimiento, ¿no? Y se hace desde diferentes puntos de vista. Yo puedo hacer simplemente decir que yo quiero seguir a esta persona como un objeto y lo que puedo hacer es lo que se está haciendo aquí en el primer vídeo, es hacer un seguimiento de esa persona, ¿no? Que en este caso es con un vídeo, o sea, con una cámara, pero pues podría, o sea, se le podría hacer un seguimiento con varias cámaras, ¿no? Para saber qué trayectoria lleva o por dónde ha ido, para conocer cómo se mueve la gente, pues bueno, diferentes tecnologías. En este caso, en el primero, lo que se está haciendo es un seguimiento en base a la persona, al cuerpo que se ha identificado, al objeto y se hace un seguimiento, ¿no? En este segundo, por ejemplo, se hace lo mismo el seguimiento, pero en este caso, en vez de como objeto, lo que se hace es se aprovecha la identificación de la cara y se hace un reconocimiento, una reidentificación y es como se va haciendo. Si os fijáis, claro, no como todo el rato se le puede identificar la cara, pues no se le identifica en todo momento, pero bueno, se va identificando de dónde se va moviendo, ¿no? Pero bueno, luego se puede hacer combinaciones. Por ejemplo, esta es una combinación en la que se hace el seguimiento de la persona, o sea, añadiendo la parte del reconocimiento de la cara, ¿no? Y por último, hay una opción que es la parte de seguir, como hablan, o sea, estos hablan como de avatar, ¿no? Lo que se dice es, tú lo que puedes decir al sistema es que tú quieres seguir a una persona, pues de 12 a 12 y 20 en esta estación, quiero seguir a una persona, a una mujer con una camiseta blanca y con una falda negra, ¿no? Pues el sistema lo que hace es, entiende lo que nosotros le decimos, él hace como un seguimiento de todas las imágenes que hay en el periodo de tiempo que le hemos dicho y lo que te va sacando son las diferentes personas que va identificando en función de la descripción que le hemos dado nosotros, ¿vale? Al final son diferentes approaches que se van haciendo de cara a posibles investigaciones que pueda haber, posibles amenazas que se puedan ir surgiendo y diferentes movilidades que se puedan ir surgiendo, ¿vale? Y por último, el último modelo con el que se está trabajando es para la parte de la mejora de detección de objetos abandonados, ¿no? Pues al final, que si una persona deja, en este caso no sé si se ha visto bien, pero bueno, al final voy a llevar tenemos una persona y ahora mismo estamos haciendo el seguimiento de esas personas, pero al final además identificamos los objetos y hacemos una vinculación entre el persona-objeto, ¿no? Al final, cuando esa vinculación se rompe, os fijáis que salta una alarma, ¿no? Al final al sistema le saltaría una alarma indicando hay un objeto que se ha dejado en este sitio o lo que sea, porque se ha roto ese vínculo que nosotros identificamos, ¿vale? Veréis que ahora la persona volverá a coger y se quitará la alarma, ¿no? Pero al final es el poder controlar esa vinculación entre personas y objetos, ¿vale? Este es un concreto y pues, son ejemplos que se han ido haciendo para el entrenamiento, ¿vale? Si os fijáis, esta persona de la derecha pues hay vinculado, en este momento se rompe ese vínculo y es cuando salta, ¿no? Al final nosotros tenemos que ir identificando cómo es ese vínculo, cómo se relacionan y cuáles son los parámetros para identificar que ese vínculo se ha roto, ¿vale? En este caso creo que también vuelve y lo recoge, bueno, pero bueno, al final es poder hacer ese seguimiento de forma automática, ¿no? Y que el sistema nos pueda ir saltando alarmas en función de esos patrones, esas anomalías o esas formas de moverse, ¿vale? Y en este caso, los resultados que se han obtenido hasta ahora en este proyecto, pues bueno, ahora está en proceso de validación en París, en Gare du Nord, pues al final hay unas 50 cámaras procesando en tiempo real con todos estos algoritmos de cara a validar la tecnología. Y de cara a futuro, pues lo que se está buscando es que haya más de 200 cámaras en la estación, pero además que luego esto se vaya extrapolando a otras ciudades como Barcelona, Lisboa, bueno, se vaya a ir aprovechando esta tecnología para ir abriéndola a otros entornos, ¿vale? Como veis, en este caso nos hemos centrado más en imagen, ¿no? Pero que puede ser en imagen, en este caso, de cara a seguridad,
Nosotros hemos aplicado incluso temas de imágenes en el mundo del deporte para hacer seguimiento de deportistas, hacer grabaciones de vídeos de las sesiones de deporte. Incluso estamos trabajando en temas de los poses en base a vídeos, en sacar las poses del deportista para ver si la pose es buena o no y poder compararla con patrones y tal. O sea que al final el poder analizar las imágenes puede ser de cara a seguridad o puede ser en diferentes ámbitos en función de la necesidad que podamos identificar. Vale. Y por último, me meto en el último ejemplo en el que nos centramos ya en la parte de speech y NLP, pero en este caso más centrado en la interacción por voz, ¿no? Que nos parece algo súper interesante, ¿no? Al final la voz es el instrumento de excelencia de comunicación, es como más, de forma más natural nos comunicamos hoy en día, ¿no? O históricamente nos hemos comunicado. Claro, entre personas, pero cada vez también lo hacemos más con las máquinas, ¿no? Pues con un altavoz inteligente al que tú le hablas, él te responde y con el que puedas tener una conversación, y puedes pedir cosas y tal, ¿no? Al final, dentro de esa interacción, pues cada vez se está trabajando más esa interacción de máquina-persona, ¿no? Y un ejemplo concreto es, en Madrid hace un tiempo se lanzó un proyecto en Metro Madrid relacionado con la estación 4.0, pensando en poder aplicar tecnologías de diferentes ámbitos, tecnologías más novedosas a una estación, ¿no? Pensando en que se pueda mejorar la seguridad, la experiencia del viajero, la accesibilidad, ¿no? E ir implantando diferentes tecnologías que nos puedan ir ayudando, ¿no? Y en este caso, desde Biconte, juntamente con Control, lo que se ha trabajado es en poder mejorar la interacción con las máquinas de ticketing, ¿vale? Concretamente, el desarrollar en un sistema para navegación por voz con esas máquinas, ¿no? Que tú puedas comprar un ticket simplemente utilizando la voz, ¿no? Al final, que la interacción sea por voz, que la máquina, vamos a decir, haga un reconocimiento automático de ese habla que tú le estás haciendo, incluso que la máquina te pueda responder generando mensajes, sintetizando una voz que se pueda generar. Todo esto en un entorno acústico muy complejo, que al final salir en una estación con todo el ruido que hay, la gente, música, tal, o sea, al final, pues todo esto, cómo poder integrarlo incluso dentro de las máquinas, ¿no? Al final que estén todos los modelos y tal que puedan estar corriendo dentro de la máquina. ¿Para qué? Pues al final para que esa interacción sea mucho más amigable, más accesible, más ágil, ¿no? Al final que sea mucho más sencilla, incluso poder dar la posibilidad a personas que en discapacidad visual, pues poder interactuar con una máquina así de forma más sencilla, ¿vale? Al final, como resultado, pues se ha conseguido que ahora mismo se puedan instalar unas máquinas en la estación de Gran Vía, del metro de Gran Vía, que ha tenido una remodelación en la que al final son máquinas con unas pantallas más grandes, más táctiles, más accesibles, pero además de eso tienen la opción de poder interactuar con la voz directamente, ¿no? Sin tener que tocar tal no sé qué, pues al final que mediante la voz tú le puedes decir que quieres un ticket para tal, él lo entienda, te pregunte tal, no sé qué, puede haber esa cierta interacción con la máquina simplemente mediante la voz, ¿vale? Y con esto termino los ejemplos. Como habéis visto, son ejemplos muy variados en el que al final nos hemos centrado en datos, en imagen, en voz, ¿no? Al final la inteligencia artificial lo que nos puede ayudar es a mejorar esos procesos internos que tenemos nosotros, a mejorar nuestros productos, pero claro, hay que ver si realmente lo que necesitamos es desarrollar esa IA, podemos aprovechar algo que ya hay y podemos implementarlo, ver si tenemos un nicho realmente en el que igual esa necesidad que nosotros tenemos no está cubierta por lo que ya está desarrollado, ¿no? Y al final el ver si es interesante comprar, desarrollar y hasta qué punto puedo desarrollar y con quién o con quién puedo colaborar para hacer ese desarrollo conjunto, ¿no? Y con esto termino. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis compartir Sí, algo. hola Gorka, la verdad es que muy interesante, tres ejemplos muy interesantes. Yo sí que tengo un par de preguntitas. Por los ejemplos que has puesto, el tipo de empresas que se lanzan a lanzar, eso ya lo comentaremos también luego en la mesa redonda, pero el tipo de empresas que se lanzan a lanzar estos tipos de proyectos de inteligencia artificial, como el que nos has enseñado, ¿son empresas grandes o también tiene cabida para empresas más pequeñas? Nosotros trabajamos con todo tipo de empresas. Igual los ejemplos sí que son de empresas más grandes, pero hay empresas pequeñas en las que tienen una necesidad muy concreta y claro, al ser una necesidad tan concreta no hay nada desarrollado hasta el momento que les pueda ayudar en ese proceso, ¿no?
y al final una de las cosas más importantes que nosotros podemos ofrecer es la personalización, ¿no? Al final las empresas tienen los datos y quieren mejorar su producto, su proceso, que bien sea una empresa grande, una empresa pequeña, al final ellos tienen los datos y nosotros lo que podemos es ayudarles a sacar mayor rendimiento de esos datos y que tengan procesos y productos mejores, ¿no? Eso puede ser independientemente de una empresa grande o una empresa pequeña. O sea, que nosotros trabajamos también con empresas pequeñas, muy pequeñas, en las que al final van aplicando poco a poco, incluso tienen modelos de ir mejorando los modelos de inteligencia artificial en función de la evolución que vayan teniendo. O sea, que... ¿Y cómo se acercan las empresas a la inteligencia artificial o a vosotros en concreto? ¿Van con un problema y vosotros proponéis una solución? ¿Van con un montón de datos y dicen, mira, yo aquí tengo un montón de datos y no sé ni qué hacer? ¿Cómo se acerca una empresa a...? Pues yo creo que de las dos formas que he comentado. Hay veces que dicen, joder, están todos hablando de datos y tal, no sé qué, yo realmente quiero sacar rendimiento de toda esta información que tengo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Al final puedes tener datos estructurados, no estructurados, puedes tener imágenes, vídeos, no sé, depende de lo que tenga, ¿no? Y luego sí hay casos en los que te ven ya con un problema real o una mejora, diciendo, joder, es que yo tengo este proceso concreto en el que creo que aplicando analítica, o sea, haciendo una analítica puedo hacer un control, por ejemplo, en un proceso industrial de las piezas que estoy fabricando a nivel de calidad tal, no sé qué, pues bueno, al final te vienen con un proceso, o sea, con un problema concreto. Luego también depende de la inquietud que tenga la empresa. Hay empresas que tienen inquietud por mejorar tal no sé qué y se te acercan porque saben que esto va a llegar, que esto les puede ayudar a mejorar y te dicen, oye, esta es mi empresa, así es como trabajo, este es mi producto, ¿dónde podría aplicarlo? ¿Dónde puedo trabajar? ¿No? O sea, los acercamientos son muy diferentes, ¿no? Yo invitaría a la gente que si tiene inquietud y viendo los ejemplos que han visto y tal no sé qué, que pregunte, que vean, que analicen qué procesos, qué productos tienen y que digan, pues yo creo que en este apartado que estoy desarrollando, creo que la inteligencia artificial tiene cabida y me puede dar soporte para mejorar ahora, de cara a futuro y tal. Pues yo me acercaría a cualquier centro, a Bicontec o a cualquier centro que trabaje con IA, porque al final os vamos a poder abrir los ojos y ver realmente si aplica o no aplica o podéis utilizar algo que ya existe en el mercado que os pueda ayudar a mejorar. Has hablado de los datos, Gorka, y nos has puesto 3 ejemplos en el que uno eran datos, otro imágenes, otro audio. ¿Cuál es el tipo de datos que se utiliza? ¿Se pueden mezclar todos? ¿Pueden ser datos más estructurados, menos estructurados? ¿No importa? Nosotros trabajamos con todo tipo de datos. O sea, hay empresas que te vienen con dato estructurado, te vienen con dato estructurado, no estructurado y quieren aprovecharlo todo. Te vienen con imagen y te vienen con un vídeo, que de un vídeo al final tú lo que sacas son imágenes y sacas voz y al final quieres aprovechar todo. O sea, al final depende de cada caso, pero se puede reaprovechar, se pueden interactuar entre los datos. O sea, al final yo creo que hay posibilidad hay para todos. O sea, que... Y ya por cerrar, en el ejemplo concreto de las imágenes, no son imágenes públicas, ¿cómo afecta, ¿no? Otro tema también muy recurrente, el tema de la legalidad, el tema del anonimato, ¿cómo afectan estos proyectos? Buah, eso es un tema potente, sí. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, en los vídeos que estábamos viendo de las estaciones y tal, que la parte de identificación, bueno, de reidentificación facial, eso en teoría no se puede usar. O sea, no se usa, de hecho, no va a estar disponible a no ser que haya un delito y haya vamos a hacer un agente, una policía por detrás en el que se quiera hacer una identificación. Pero por defecto, claro, no te van a poder identificar cuando tú vayas por la estación. Hay ciertas limitaciones que tú no puedes hacer. O sea, igual a posteriori se puede procesar esa información, pero no es, o sea, hay que tener en cuenta lo que se graba, lo que no y en qué entornos. Pero bueno, en entornos públicos y tal, cada vez hay más, o sea, la parte de imagen y tal es más común que haya imágenes y que veamos el cacharro, o sea, la nota de que se está grabando, tal, entorno vigilado, tal, no sé qué, pues bueno, es por nuestra seguridad, ¿no? O sea, al final... Vale, pues Gorka, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tus conocimientos y estar con nosotros este ratito, que la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Gorka, por estar. Gracias a vosotros.